Buenas tardes. Primero nos vamos a presentar. Formamos parte del grupo de Logroño y venimos a presentar esta ponencia. Bueno, el grupo de Logroño se llama Correctas Relaciones Humanas. Y bueno, mi nombre es Maribel. Yo soy Ana y mi nombre es Luisa. Entonces, la ponencia que hemos elegido, de lo que vamos a hablar, se titula La personificación de la verdad. La personificación de la verdad. Un modo de trascender al ego mediante el influjo trino del alma. Entonces, antes de abordar este tema, queremos explicar a qué nos referimos con personificar la verdad. Lo entendemos como un modo de ir haciendo nuestra la comprensión de la verdad que en cada momento tenemos. Es decir, de ir manifestando en nuestra vida de pensamiento, sentimiento y acción un comportamiento acorde con los principios del alma. Vamos a analizar Vamos a analizar la tarea que el aspirante o probacionista tiene ante sí cuando quiere evolucionar y servir. Y para ello necesita hacer un doble trabajo. Por un lado, tiene que pulir su personalidad y por otro, cultivar el contacto con su alma. El primer rayo de voluntad-poder se manifiesta a través de este aspirante o probacionista mediante la aspiración, que es un proceso posterior a la experiencia mundana del deseo. El segundo rayo de amor-sabiduría se manifiesta a través de este aspirante o probacionista por medio de la meditación, que hace posible el reconocimiento y la expresión de la cualidad de su alma. Y el tercer rayo de inteligencia activa se expresa a través del probacionista, del aspirante, por medio de la aplicación de la verdad, tal y como él la entiende, actuando su comportamiento y vida a lo que ha captado del ideal del alma, de su ideal del alma. El aplicar la verdad hace que experimente amor y que su aspiración crezca. Vamos a considerar con detalle este triple método de contactar, aceptar y encarnar las energías divinas del alma. Contactar con el alma y su voluntad grupal o de rayo. Aceptar su dirección y reconocer la interdependencia humana, que en realidad todos somos uno. Y encarnar supone manifestar en pensamiento, palabra y obra esa verdad percibida. Vamos a analizar la aspiración. Y para comprenderla hemos de considerar su expresión más baja, el deseo. El deseo es una manifestación de la naturaleza emocional de la personalidad, que se basa en la voluntad egoísta del ser humano en el cerebro. El término egoísta tiene que ver con todo lo que concierne al yo separado. Es la actitud de exclusión que a veces es muy sutil y difícil de ver en uno mismo. La vivencia del deseo pasa por tres fases. En la fase inicial, el cuerpo emocional está en agitación constante y los vórtices producidos por los múltiples deseos arrastran al individuo. Ese ser humano está regido completamente por sus emociones, no tiene propósito y es una víctima de las circunstancias en todo momento. En una segunda fase, el deseo se acopla al propósito y esto produce que la persona se enfoque y que el cuerpo emocional se vea menos agitado. Tiene periodos de intenso deseo y posteriormente va a satisfacerlos. En una tercera fase es cuando inevitablemente la persona se da cuenta de que el deseo no proporciona felicidad. Entonces, lo que hace es sustituir ese deseo por otro deseo, hasta que se da cuenta de que todo deseo, tarde o temprano, nos lleva a la desilusión, de modo que la persona pues, va a estar siempre insatisfecha, hasta que llega un momento en el que despierta al hecho de que el deseo es un traidor y que siempre desengaña.
Cuando esto sucede y deja ya de perseguir deseos, entra en actividad la aspiración. El deseo de logro personal, incluso cuando tal logro se considera espiritual, es egoísta y caracteriza a casi todos los probacionistas en el sendero. Separa al individuo en conciencia de su hermano. El deseo ha creado una barrera de pensamiento y emoción que va girando a su alrededor de tal manera que lo aísla de la conciencia de los demás. Así se vuelve insensible a todo lo que no tiene un impacto directo sobre él, como una personalidad separada. El ser humano reconoce y elimina esta tendencia separativa dándose cuenta con el corazón y con la mente de que él es una parte del todo y que depende de cada parte y del todo. En términos energéticos, la aspiración es el resultado del impulso eléctrico proyectado desde el alma, que llega al séptimo chakra, se dirige al aspecto emocional de la persona en el plexo solar, tercer chakra, que ha de estar vinculado con el cuarto. Así, la aspiración es una actividad de la naturaleza emocional superior y de la mente, que es impulsada por el alma y siempre está relacionada con el plan divino, lo cual favorece la aceptación y la práctica de la hermandad. El continuo extenderse hacia la luz del alma y el dar o compartir esa luz es a lo que llamamos aspiración. La aspiración hace que el probacionista crezca, florezca e irradie divinidad. Esta irradiación se caracteriza por dar en forma de actividad toda la energía que ha recibido del alma. Esto evoca una mayor respuesta del alma, lo que produce que el aspirante a su vez reciba más luz del alma y a través de este flujo y reflujo de energías del alma hacia la personalidad y de la personalidad hacia el alma, el aspirante florece como una personalidad infundida por el alma. El cuerpo emocional, cuando experimenta aspiración, está relativamente inactivo, como un lago de agua cristalina y serena, y refleja solo los impactos verticales que proceden del plan divino, según los formula la mente del probacionista. A través de la aspiración, el aspecto voluntad-poder de la divinidad es llevado a la manifestación en la propia vida del aspirante. En todo momento del proceso evolutivo de la persona, es decir, tanto en el aspirante como en el probacionista o en el discipulado, la aspiración está siempre presente. Cuando se ha practicado suficientemente, la actitud del aspirante se podría expresar con las palabras no mi voluntad o alma, sino la tuya. Esta afirmación se emite deliberadamente en la mente del probacionista y así la pequeña voluntad de la personalidad que por tanto tiempo ha reinado es subordinada a la voluntad del alma y esto se logra a veces, muy a menudo, no sin lucha. En este proceso de manifestar la aspiración, las formas de la personalidad o de las circunstancias de la vida de la persona que no están en armonía con el propósito del alma sufren un proceso de desintegración. Es decir, se van deshaciendo algunas formas pensamiento o formas emocionales o costumbres físicas o comportamientos que no se ajustan a la vibración del alma. De este modo, la atención del aspirante se eleva y el ojo se abre. El aspirante establece un constante alineamiento entre su cerebro, el sexto chakra, y el impulso de la voluntad divina del alma de cuatro maneras. La primera sería que, la más básica, primero reconoce la existencia del alma. La segunda, que mental y emocionalmente acepta la voluntad del alma. En tercer lugar, visualiza una línea de luz saliendo desde su cerebro, extendiéndose a través de su mente hasta su alma, o lo que es lo mismo, una línea de luz
que va desde el ajna al centro de la cabeza en la caverna y de la caverna al alma pasando por la coronilla, por el séptimo chakra. Y en cuarto y último lugar, pues mantiene esa línea de contacto en todo momento, subordinando sus actividades y su voluntad personal a la voluntad divina de su alma. Ya con esto acabo. El término aspirante denota cierto desarrollo y no se usa a la ligera y no se aplica a todos los estudiantes, solo a aquellos que se implican en la invocación del impulso de la voluntad divina. Ahora vamos a considerar la meditación que expresa en el aspirante el segundo rayo de amor-sabiduría. Este rayo permite la aceptación de la voluntad divina y la entrega a sus objetivos. La meditación es un proceso técnico mediante el que se realiza el contacto con el alma y se logra la infusión de esta. Estructura de la meditación. Es un procedimiento seguro llevado a cabo como práctica diaria solo después de que la persona haya dedicado sus vínculos al alma. El primer paso en cualquier meditación bien estructurada es el alineamiento. El alineamiento es el establecimiento de un sendero de menor resistencia para el flujo de energía entre dos puntos dados, en concreto, entre la personalidad enfocada en el cerebro físico y el alma espiritual enfocada en su propia esfera. Como la personalidad consta de tres cuerpos, etérico, físico, emocional y mental inferior, deberemos alinear estos tres sintetizándolos en una unidad. Esta unidad se concentra o logra en el entrecejo o centro ajna. Así, primero relajamos el cuerpo físico, serenamos el cuerpo emocional y enfocamos el cuerpo mental. El siguiente paso es alinear la personalidad integrada en el ajna con el alma. Y esto lo logramos por medio de la mente enfocada en el centro de la cabeza, donde se refleja la actividad del alma. Después, utilizaremos un instrumento para mantener la mente alerta y totalmente receptiva. El método que utilizamos es el pensamiento simiente, que sirve para identificar y crear un puente entre dos estados de conciencia, en tiempo y espacio. Esto permite eventualmente que pueda darse un momento de absoluto silencio, donde el alma se hace reconocer a sí misma. La meditación es el principal instrumento para crecer en conciencia, pues expande la conciencia de la personalidad hasta tocar la periferia del alma y finalmente fusionarse con ella. La meditación es una actividad de servicio, pues no solo sirve para el propio desarrollo interior, sino que permite colaborar con el plan de Dios. Al elevar la vibración del practicante, colaboraremos en el crecimiento de toda la humanidad. Es la puerta abierta a la iniciación, es el camino hacia la luz, que es transitado por todos los discípulos de Cristo. Es mediante esta actividad que llegamos a conocer el reino interior de Dios, el mundo del significado y el secreto lugar en lo más alto. A través de la meditación se le capacita al discípulo aceptado para enfocar en sí mismo el plan divino y la intención jerárquica, convirtiéndose en un agente del Cristo. A medida que el discípulo experimenta la realización de una verdad, la fuerza de esta realización difunde la verdad en la mente de las masas, donde otros miembros de la humanidad pueden aprenderla como si fuera su propio pensamiento, es decir,
Las ideas divinas que surgen desde la jerarquía al discípulo, desde el alma espiritual al hombre en el cerebro, son transmitidas al cuerpo mental de la humanidad como un todo, en el que muchos humanos pueden ser influenciados por ellas. Como beneficios de la meditación. Como indica el maestro Dalkul en Cartas sobre meditación ocultista, estos son algunos de los beneficios de la meditación. Permite al ser humano establecer contacto con el alma y alinear los tres cuerpos inferiores. Hace que adquiera equilibrio ubicándose en un espacio armónico. De esta manera, la consciencia vibra a un ritmo nuevo y superior. Estabiliza las vibraciones inferiores, emocionales y mentales, elevándolas. Ayuda a transferir la polarización emocional y a la mental. Pues ahora vamos a prestar atención al impulso vibratorio manifestado por medio de la aplicación de la verdad. Con el tercer aspecto de la actividad inteligente se hace contacto mediante el esfuerzo aplicado para vivir la verdad, que hemos contactado mediante la aspiración y la meditación. Un discípulo se define como aquel que ha llegado a tener conciencia de sí mismo como alma y trabaja en el mundo como tal. Su tarea consiste en generar un impacto vibratorio de tipo y cualidad elevados sobre el entorno y aprender a cómo controlar dicho impacto. De este modo, su aura convierte su instrumento para el servicio. Este discípulo crea un impacto vibratorio al llevar a cabo tareas en su vida cotidiana. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra, cada acción experimenta y realiza una frecuencia vibratoria específica y según impacta con esa frecuencia, ejerce influencia en los demás para el bien o el mal, según poniéndolo con palabras, que sabemos que nada es bien ni mal, pero poniendo esas palabras, ¿no? Lo primero que se le enseña al estudiante es aspirar a la inofensividad. Aprenda a ser realmente inofensivo cuando su impacto vibratorio está en armonía con el plan divino. Con este propósito, procede a tener bajo control la consciente actividad vibratoria de los 4 instrumentos que vamos a ver posteriormente, en sintonía y con conceptos que adapta como verdad. Primero pone unos conceptos que él asume y luego esos conceptos que él ha asumido, que él ha vivido en el pensamiento y en la vibración, los va a poner en la práctica. Estos aspectos a tener en cuenta para la construcción del carácter es el pensamiento, la palabra y la sublimación de las emociones, que es lo que hemos estado viendo durante todas estas conferencias pasadas, ¿no? Pero vamos a hablar primero del pensamiento. Todas las cosas tienen una frecuencia vibratoria que determina su actividad cíclica, dentro y fuera del mundo de la forma. También determinan la manifestación en el tiempo y en el espacio y sus efectos hacia los demás. Es válido tanto para un pensamiento como para un logo solar. Esto está en todos los planos, en todos los sistemas. Por esta razón, hablamos que los pensamientos son como forma pensamiento, que es decir, que son ideas con alma, que han tomado una forma concreta. Los humanos, que lo hemos dicho en otras conferencias, no pueden originar una idea. Solo unos pocos pueden originar un pensamiento. Sin embargo, la persona recibe una idea original o un pensamiento en su mente y él le da un tono y un colorido individual. Se apropia de esa idea y ésta la lleva a una frecuencia como parte de una contribución al mundo. Esta sería nuestro trabajo, nuestro dar el servicio, ¿no? Las grandes mentes dan vida a una idea, dan forma como pensamiento a una idea abstracta. La envían y realizan un propósito específico. La mayoría de la raza
aún no ha alcanzado esta etapa de desarrollo y son controlados casi enteramente por las grandes mentes. A medida que las masas reciben, aceptan y encarnan los pensamientos creados por ellos, para ellos por unos pocos, dan una encarnación y emerge una cultura y una civilización. Esto es lo que tenemos que ser conscientes, porque lo que queremos crear es la nueva era, lo que estamos hablando de Acuario. Los resultados serán buenos y extensos de distorsión si las grandes mentes son claras y si las masas son receptivas. Si todavía no estamos en una evolución de que vamos a recibir esas ideas, por lo menos tenemos que intentar ser una masa receptiva. La emoción va a jugar un importante papel en esto. Los individuos sin escrúpulos esclavizarán a las masas, o quien encarna unos pensamientos, esos pensamientos, ese individuo es un servidor del mundo, creará para la humanidad un mejor lugar donde vivir. Así, el mundo del pensamiento es el cuerpo causativo de las condiciones y circunstancias de la familia humana. Por ello, el estudiante, nosotros, debemos observar los efectos de la propia vida de pensamiento, tanto sobre sí mismo, sobre nosotros mismos o sobre los demás. ¿Mi impacto vibratorio tiene como resultado amor, paz y armonía? ¿Es un vehículo en el que manifestamos el plan divino? Si no es así, necesitaremos un entrenamiento y una disciplina autoimpuesta. La siguiente acción para tener en cuenta e intentar controlar nuestro carácter, en el sentido de dirigirlo, sería la palabra y el habla. Las palabras del estudiante también tienen vida propia y generan efectos en la vida de los demás. El sonido afecta a la sustancia, creadora de todas las formas, y pone en esta sustancia el movimiento y modifica ese movimiento ya establecido. El impacto vibratorio de los sonidos puede tener un efecto en la sustancia tanto constructivo como destructivo. Cuando el sonido toma forma de una palabra, se establece un decreto. Esa palabra o frase se manifestará inevitablemente en tiempo y en espacio. Una palabra, una vez pronunciada, no puede ser borrada y se pone en funcionamiento una cadena de efectos que dan por resultado una manifestación en el plano físico. Estas reflexiones nos hacen tomar conciencia de que las palabras no solo son una manifestación de un pensamiento, sino la dirección de un pensamiento hacia una manifestación del plano físico. También necesitamos preguntarnos si nuestras palabras transmiten la propia vida de un pensamiento o la de otro. Si estos pensamientos proceden de una mente superior y nos hemos apropiado de esas ideas, es lícito colaborar con la manifestación de ese plano físico. Pero si esos pensamientos proceden de cualquier fuente, necesitamos cuestionarnos de dónde vienen y si tenemos que colaborar con esa manifestación física. Las palabras de un discípulo en probación se manifiestan con fuerza y rapidez en las masas, debido a que se ha vuelto más receptivo al cierto grado de influencia del alma. Tenemos que tener una influencia definida en aquellos que se encuentran en nuestro entorno. Por ello, los aspirantes y probacionistas deben de ser precavidos para no perjudicar a nuestros allegados, propiciando una manifestación cíclica corta en el tiempo, pues sus propios ciclos son más cortos y acelerados. Tenemos que ser más responsables con lo que decimos. Pensamos que somos muy listos y igual decimos cosas que todavía no están preparados para oír o que tienen que hacer cosas que no están todavía preparados. Para ello, la reflexión antes de hablar y la inofensividad como aprendizaje son herramientas con acciones disciplinarias. La emoción, ahora vamos a por las emociones. La emoción es el efecto producido por un impacto vibratorio de la fuerza astral, según el tipo y la cualidad, sobre el sistema sensorio
humano, con ello estamos refiriendo a todos nuestros 5 sentidos, incluyendo al cerebro. La energía astral se pone en movimiento a través del pensamiento, palabra y acción, y es una fuerza poderosa. Cuando registramos una emoción, que es un pensamiento que ha tomado fuerza en nuestro cuerpo astral. Esta emoción orbita alrededor de nuestra persona en un aura astral y coloreando la experiencia de su personalidad. Lo hemos notado todos en el taller que nos ha facilitado Rodolfo. A menudo está controlando su conciencia y afectando a todos nuestros actos. Para la humanidad común, el cuerpo astral se compone de muchas formas astrales que ciegan y hacen con distorsionar la realidad. Colorean todos los impactos vibratorios en un sistema sensorio, produciendo distorsiones e interrumpiendo el proceso de pensamiento. El estudiante, en este punto, percibe una necesidad de purificar la naturaleza emocional y a través de la observación y el razonamiento descubre cuáles son las emociones que producen efectos dañinos a los demás. Tenemos el impulso, el deseo, la aspiración de eliminar esta actividad vibratoria mediante acciones disciplinarias como la amabilidad, la consideración y la ley del amor. Y entonces este impacto vibratorio va a llegar al acto físico. El instrumento físico lleva a cabo actos que portan una frecuencia vibratoria cuyo impacto ejerce una influencia sobre su entorno. La actividad física consume una energía que, una vez puesta en movimiento, genera una serie de efectos que es lo que llamamos reacción. Estos efectos podrán ir transmutándose a medida que el aspirante comienza a cesar su vida externa y entonces, yendo hacia el interior, se le irán revelando distintos hechos que antes no percibía. El primer hecho que él percibe es que el instrumento físico es un instrumento receptor y emisor de vibraciones y de su entorno, dentro de un cierto rango de frecuencia, permitiendo percibir y ser percibido a través de los medios de los 5 sentidos. La segunda percepción tiene que el aspirante está íntimamente relacionado con los demás y siendo con la necesidad y la comprensión de comunicarse con ellos. Es su primera relación consciente de que tiene vínculos con todos nosotros, como ya hemos hablado llevamos hablando todo el día. Otro hecho que el estudiante constata y experimenta es la cualidad de dichas relaciones, que él mismo determina esa cualidad mediante sus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones, según lo que nosotros la frecuencia que estamos vibrando, vamos a recibir impulsos de fuera y nosotros vamos a dar esos mismos impulsos. Ahí está donde tenemos que ir transmutándolo, ¿no? Después de considerar esta actividad vibratoria, comenzará a vislumbrar un tipo de influencia que ha estado ejerciendo en su entorno. Y a medida que ejerce la autoobservación y el aprendizaje autoimpuesto, irá aplicando cada concepto de la verdad que ha captado en las tareas de vivir diario, llevando todas sus energías y asuntos a la actividad inteligente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues ahora empezamos el coloquio. Ya sabéis, pueden ser preguntas, intervenciones, testimonios, aportaciones. Y bueno, que sean breves para facilitar el maravilloso trabajo que han hecho los tres. Carmen Molina, adelante, esta vez que te he visto. Yo felicitar a las tres, porque sé lo que cuesta, porque lo hemos pasado nosotros. Lo habéis hecho muy bien. Y preguntaros, ya, ¿cómo habéis reunido, cómo lo habéis dispuesto, cómo habéis llegado aquí? Metodología. Bueno, estamos trabajando semanalmente, estamos trabajando con un libro llamado La naturaleza del alma y nos hemos basado en 2 lecciones concretas de ella, de este libro,
Y por lo demás, pues como es una vivencia para nosotros, tenemos aspiración, tenemos meditación y queremos mejorar en nuestro día a día y ofrecer a la humanidad, bueno, a las personas con las que nos relacionamos, lo mejor de nosotros, tanto en pensamiento como en palabra y en obra, pues bueno, ha sido fácil dentro de... Lo más difícil es quizá el tener aquí a un público tan agradecido que te está mirando. Esto sí que... Pero bien, bien, contentos de haber, no sé, que a todos nos sirva esto, ¿no? Sí, además yo quisiera añadir que sí que es verdad que eso ha podido ser la parte intelectual, pero el realizarlo, se han visto en el proceso, se han visto los mismos pasos que hemos ido viendo y las limitaciones que tiene y que tenemos que construir el carácter para poder conseguir lo que estamos buscando aquí todos, ¿no? De intentar tener una conexión con el alma, servir y ser partícipes, receptores y emisores de lo que el plan divino, que cada uno en nuestra evolución conseguiremos, ¿no? Entonces, la verdad que sí, intelectualmente lo hemos hecho a través de eso, pero la vivencia ha sido realmente muy enriquecedora, aparte de tenerlo que exponer, compartir. Sí. La pregunta mía sería, en ese proceso de análisis de las emociones, ¿vale? Una pregunta sería, cuando nace un alma, ya tiene predeterminado la capacidad de emoción con la que va a desarrollarse, o las emociones empiezan a nacer en función del encuentro con la vida y en la gestión de la vida. Y después la otra cuestión es si desde un punto determinado en el que esté, ¿vale?, esa emoción puede evolucionar exclusivamente en crecer y decrecer, es decir, a través de la conciencia, a controlar esas emociones y entrar en ese estado, digamos, de conciencia y de gestión lo más avanzada posible de la vida. Y por último, un psicópata, que me parece que es carente de emociones, nace o es un proceso de decadencia hasta esa condición de falta de emociones. Bueno, siempre yo lo poco que puedo aportar es que nacemos ya con una herida y luego depende de las circunstancias o la agravamos o la digamos, eso, y ahí respondemos a unas emociones. Pero bueno, Yo en primer lugar pienso que un alma no tiene emociones, nosotros no somos emociones. La emoción, el alma lo que va a tener es un amor incondicional. Entonces lo de las emociones es después de una serie de vidas que hemos estado viviendo, que hemos estado adquiriendo la vida que ha dicho Ana, pero lo que hacemos es que las emociones es que hemos estado trabajando con el yo inferior, con el yo inferior. Y entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros, es transmutarlo a lo que es el amor incondicional. Nos han servido esas emociones para llegar al punto en el que estamos, pero no nos tenemos que identificar con ellas. Nuestro trabajo va a tener que ser ir transmutándolas para llegar a una acción global, a un alma. Y luego lo del psicópata no puedo decirte, no lo sé. Es la verdad. Yo pienso que sí, que las emociones,
destino es transmutarlas, están aquí, ascender, subirlas al cuarto chakra y transformarlas en amor. Y Pero nacemos con ellas, pero no, nacemos ya por, digamos, por herencia de carne, nacemos ya con 2 kilos de emociones o 50 gramos. yo creo que O- sí, que nacemos eligiendo a los padres que en la familia donde vamos a vivir, que nuestra alma hace una especie de pacto con otras almas, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amiguitos, y que todo eso va a formar luego nuestra vida. ¿Y por qué es así? Porque creo que en nuestra vida nada se da al azar, todo está un poco predeterminado porque es una elección que hemos hecho precisamente para mejorar, para prosperar en el camino. Nunca vamos hacia atrás. Antes te he oído decir algo como que si las emociones o se pueden agrandar o se pueden aminorar. Las emociones están destinadas a desaparecer, tienen que desaparecer. Y una emoción normalmente dura, fijaros en un niño, 30 segundos y luego se le olvida y luego pasa otra cosa. Nosotros los mayores que somos más retorcidos, sentimos y nos recreamos ahí en lo que me ha hecho el vecino, en lo que... Y no, tenemos que intentar soltar todo eso porque si no, no nos vamos a despegar del suelo nunca. Trascender las emociones. Pienso yo, en mi Sí, lo que humilde... hacen los maestros, ¿no? No les rige las emociones, sino la mente superior, claro. Ya, bueno, bien, está bien. Para mí el tema quizás del psicópata es una forma de entender, digamos, la ausencia de emociones. Es decir, se sabe que un psicópata, digamos, no padece, no tiene emociones, o si las tiene, no tiene nada que ver con eso que nosotros valoramos positivamente, ¿no? Emociones positivas que evidentemente me parece que no tienen, ¿no? Entonces, no sé si está bien enlazado, pero sí, en el tema de que nacemos con un proyecto y con una alforja y que hay un trabajo, digamos, de descargar piedras y la mochila, pues sí, así lo entiendo. Bueno, ahora aclararemos esto de psicópata porque es un término genérico, lo que pueden haber es trastornos, pero es un tema diferente que puede aclarar ahora Rodolfo, aprovechando que tienes Sí. Quería comentar que ese es un tema interesante, el tema de los genes o del ambiente. ¿Cómo nos condiciona una cosa y otra? Entonces, en el esoterismo hay unas respuestas que la psicología no da. Entonces, todos nacemos, el alma en cada escoge un rayo para cada cuerpo, según su karma y su evolución. Entonces, cada uno de esos cuerpos está constituido por sustancia de un subplano. Imagínate a alguien que en vidas anteriores ha generado un karma en el cual haya sido, egoísta, separativo. En la siguiente encarnación o en otra escogerá un cuerpo emocional poco sensible primero y luego que pueda absorber ese karma y compensarlo para que él viva esa experiencia de aislamiento, lo que él mismo ha ido generando. Entonces, como consecuencia de eso, es poco sensible, vive unas experiencias infantiles de poca sensibilidad y le hace encogerse y protegerse mucho. Todas las personas sentimos, todo ser humano por ser humano siente. Claro, hay muchos grados en ese sentido. Y
En esos casos hay una determinación génica, si queremos llamarlo así, o kármica, y luego, por otro lado, el ambiente con un equipo defectuoso genera también un empeoramiento de eso, y todo eso permite compensar acciones pasadas. No sé si he logrado explicarme. Puedo entenderlo por formato, pero es así. Sí. Ángela. Con respecto a este tema de la emoción y del psicópata, a mi entender, el psicópata sí tiene emociones y sí tiene sentimientos, por supuesto. Lo que pasa es que lo que creo, a mi entender, que es la dificultad de que no tiene empatía con respecto al otro. Ese vínculo con el otro está disminuido y entonces él tiene sentimientos, pero no tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de que por medio de una acción va a ejercer cierta fuerza o cierto proceder que le va a lastimar al otro. Ahí esta brecha está cortada en el psicópata, pero él tiene sentimientos y puede amar mucho y tal. Lo que pasa es que está en la valoración que nosotros hacemos del sentimiento que él tenga, ¿no? Sí lo tiene, pero la empatía hacia el otro y la necesidad del otro y por posicionarse en el lugar del otro, ahí es donde tiene esa dificultad. Por eso se lo considera psicópata, porque no es capaz de reconocer lo que está haciendo hacia otro ser. Digamos que los sentimientos quedan velados en un momento determinado, ¿no? Porque, claro, si la acción lamentable es con un ser querido, por decirlo de alguna manera, evidentemente el sentimiento tiene que desaparecer, porque no tendría una lucha, ¿no? Pero de los casos que conocemos, dices, son inexplicables para mí, digamos, a través de que haya algo de sentimiento en el ambiente, ¿no? Que para mí es la ausencia total, ¿no? de él, ¿no? Entonces, que los tenga, pero velados o ocultos, bien. No. Voy a pasar a Alfonso. No obstante, depende del tipo de psicopatía, que no todas las psicopatías son iguales y el hecho de tener una psicopatía no significa ausencia de plano emocional. Algunos, en caso, una esquizofrenia es justamente una penetración total en el mundo emocional por un rasgo, el plano etérico rasgado, ¿no? Entonces, son cuestiones que no, he dicho que depende de las psicopatías. Psicopatías. Alfonso, adelante. Sí, bueno, creo que la definición que se ha repartido entre Robert, la compañera, pues es acertada, o sea, está bien orientada y solo me correspondería o podría añadir algunas pequeñas cosas. Todos vamos encarnando sucesivamente y, lógicamente, la cuestión del karma es algo muy difícil de poder encasillarlo. Solamente algunos ejemplos ilustrativos podrían orientar el proceso, pero es algo muy difícil. Ya por eso se dice que dejemos el karma en manos de los jueces del karma, ¿no? Porque eso para nosotros es muy elevado. Nosotros vamos inmersos en la batalla y lo juzgamos desde nuestro propio equipo personal. Hay un hecho como puede ser el que en una determinada encarnación un alma mate, por ejemplo, a otra persona y no significa que en su próxima vida, el ojo por ojo, diente por diente, esa persona tenga que sufrir algo similar. No, violó una ley de la naturaleza. Entonces, esa persona al encarnar nuevamente posiblemente va a valorar el hecho de que no tuvo amor
no respetó la vida de un ser semejante como él, que está experimentando, pues igual pierde a su persona más querida, la esposa, el hijo, la madre. Y esa persona experimenta el sentimiento de amor. La persona aprende la lección. Porque si nos elevamos un poquitín y ya no cogemos el psicópata, sino pensamos en un Hitler, imaginemos cómo tendría que este señor afrontar su próxima encarnación con todo lo que lleva detrás. No lo podemos vislumbrar. No podemos saber cómo va a suceder aquello. No podemos decir lo que pueda pasar. Y todos sabemos que es muy conocido el hecho de que alguien pues está sufriendo por alguna razón o comete un error. Lo primero que decimos es su karma. No lo voy a ayudar porque es su karma, por ejemplo, o sí lo voy a ayudar. Entonces es ahí donde la frase de que dejemos el karma en la mano de los jueces del karma y nuestra conexión con lo interno será la que nos indicará si nosotros actuamos o deberíamos actuar correctamente. Lógicamente esto se nos escapa porque siempre estamos distraídos. Siempre vamos distraídos. Y no digamos de mi parte que muchas veces me caigo. Entonces, si por lo menos intentamos de ponernos un poquitín en la piel del otro, tal vez entenderíamos de que ya no queremos hablar. No queremos dar nuestra opinión porque eso nos escapa de la mano. Y ese es el problema como aspirante que tenemos todos. Ya se nos ha dicho muchísimas veces que es la etapa más difícil. Y a medida que tú estás un poquitín vigilante, aquello que decía Roberto, vas siendo impresionado de una manera interna, te sientes cada vez más obligado a callarte porque, como decía la compañera, la palabra es magia, la palabra tiene poder. Entonces, lógicamente nosotros estamos siendo invadidos con infinidades de energías, fuerzas. Y ahí está el poder entonces en que nosotros seamos responsables para administrar nuestra actuación. Ese es el poder. Y eso es lo que el aspirante, nosotros todos que somos aspirantes, es uno de nuestros grandes problemas. Porque es la etapa más difícil que no sabemos qué hacer. Por eso nos vemos obligados a medida que vas avanzando y vas descubriendo, te vas callando, porque sabes que lo que digas, lo que hagas, tiene fuerza, tiene poder, es más final. Y hemos de seguir. A ver, no sé. Sí, sobre lo de la palabra, pues justo te tiene magia, pero es la intención, la vibración en la que estás, el saber que se puede, que tiene una lección, tiene una... Es una sentencia. Es una sentencia, ¿no? Es que eso si lo hacemos conscientemente, vamos a dar como un decreto, vamos a crear una forma. Sí, Crear una forma de pensamiento. sí. Entonces sí que es verdad, es igual parte de la magia del decir, vamos a ser conscientes y vamos a ponerlo en la manifestación física.
en lo que hemos pensado, lo que hemos recibido, lo que tenemos que trabajar, por lo que queremos trabajar, por lo que queremos, el amor, es eso, la palabra. Si lo vamos a hacer es construir, pues también lo vamos a conseguir, ¿verdad? Y vamos a buscar que la palabra tenga un poder, tenga una significación, una vibración que nos eleve a todos, ¿no? Y es una parte de la manifestación física, es una parte de una frecuencia que tiene que estar acorde con lo que vivimos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, ¿no? Y que a veces pensamos una cosa y decimos otra. Entonces esa canalización, esa alineación de todo, de lo que pensamos, sentimos y decimos, aún va a tener una fuerza muchísimo más potente en lo que es la materia y el trabajo hacia un objetivo, hacia un propósito. Y eso es a lo que venimos a alinearnos, ¿no? Y nos tiene que ser el alma, nuestra parte más superior, la que intente imprimirnos y ir adelante hacia eso. Dejar que no sean las reacciones que hemos dicho de las emociones, de las formas de pensamiento, que no sean esas reacciones las que nos hagan hablar, sino que sea el alma que nos está imprimiendo esa conexión, la que nos dé esa vibración para poder dar esa vibración alta, que trabajemos hacia un bien común, que es a lo que estamos, ¿no? Conseguir la nueva era, el reino del cielo en la tierra, ¿no? Yo en cuanto a la palabra diría que lo más inminente, por lo menos en mi experiencia, es algo tan básico como el no juzgar, el ser inofensivo con el prójimo. Y esto, que parece tan sencillo, me cuesta mucho, me cuesta. Tengo esa intención, pero a la mínima me encuentro estableciendo decretos y opiniones sobre el comportamiento, lo que ha dicho o ha dejado de decir una persona. Entonces, en ese sentido, la palabra tiene mucha fuerza y ha de ir guiada por la mente, igual hasta la superior, para que pedirle al alma que no nos... Bueno, no sé si lo que iba a decir, que el alma nos ilumine para que no... que haga de freno, ¿no? Ante ese aspecto que es bastante común en el ser humano medio bajo. La inofensividad, el no juzgar, el estar atentos, el observar, el esperar y el no emitir el juicio con esa rapidez con la que estamos a veces acostumbrados. Mari Carmen, el cable no llega. Voz de soprano. Haciendo borboletas. Agradecer a las compañeras su servicio. La primera parte la pude escuchar, la escucharé con tranquilidad porque afortunadamente esto queda grabado. Y solo una pregunta respecto a los comentarios que se han hecho. Creo que va a haber que discernir entre sentimiento y emoción, ¿verdad? Preservamos el sentimiento, es una cualidad del alma, es aquello que nos hace sentir. Pero la emoción no es exactamente lo mismo. La emoción normalmente es reactiva, y es reactiva con respecto al pensamiento y a todos esos prejuicios, juicios, etcétera, 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 que ustedes creo que lo han descrito bastante bien. Y entonces hacer ese discernimiento para que no parezca, como decía, ¿no?, que el psicópata se caracteriza por esto, que no tiene emociones, que no tiene sentimientos. Probablemente sentimiento, emociones sí, pero sentimiento en su sentido más elevado, en su aspecto más elevado, no tenga. Y por eso no es esta forma. Pero bueno, esto también es un discernimiento más
especializado. Solamente eso. Y otra pequeña cosa, en la tradición espiritual esotérica siempre se nos ha hablado de lo de los átomos siguientes, que la mayoría de las personas sabemos. Entonces, pues, cuando nos vamos de esta encarnación, la cualidad vibratoria sintetizada de cada vehículo, del cuerpo físico, del astral, del mental, se queda ahí, en lo que se ha llamado así, átomos permanentes. Cuando va a haber una nueva encarnación, se toma como eje de construcción de los vehículos esos átomos de acuerdo a la vibración, a la cualidad vibratoria que tienen. Y la envoltura de los cuerpos se hace alrededor de ellos, ¿no? Esto que me estás haciendo ver. Sí, es Entonces, verdad. Son esto explica, átomos no es mentales. tanto que tengo mucha poca noción. Interesa más cómo hemos dejado ese vehículo. No es su cualidad, porque a lo mejor hemos trabajado ya mucho la inoffensividad. Y ese vehículo se ha sutilizado tanto que pues es una herramienta más del sentir para estar en contacto con lo que nos rodea de una manera aceptable. Entonces, y muchas gracias a ustedes. ¿Comentáis? Bueno, yo iba a decir que nos construyen los átomos permanentes, tanto el mental, el emocional o el físico, y que cuando dejamos el cuerpo, pues se desintegran para volver a la tierra y para volver a conformar otro ser humano. Es así como yo lo he entendido en lo que aprendemos en Logroño, ¿no? La memoria, Sí, pero se queda en memoria. ¿Eh? Se queda en una memoria. Sí, claro. Y de hecho la persona, entiendo yo, que cuando finaliza un periodo corto de vida, porque realmente nuestras vidas son cortas para la eternidad, ¿no? Pues que es todo un avance, que nada se pierde, ¿no? Que vas avanzando a medida que vas obteniendo otra encarnación y esa irá superándote. Así hasta llegar pues a la unión con el todo, que es lo que perseguimos. Y no sé qué más, no sé si Sí, que es un proceso evolutivo. Digo, que se te oiga. No, que es un proceso evolutivo, no involutivo. Claro. Efectivamente, yo también iba a comentar justamente el tema de los átomos permanentes, porque cuando se produce la desencarnación, lo que se hace es se produce un repliegue de cada uno de los átomos, el permanente físico, el emocional y el mental, y digamos que se pone una marca, ¿no? Pues hasta aquí, y aquí, a partir de ahí, la próxima encarnación continúa. Tanto si se produce por una muerte física, por una muerte accidental, o, muy importante, o una muerte provocada como el suicidio. La lista está ahí, y ahí ha de continuar en la siguiente. ¿Ok? Voz fuerte. Sí, a mí se me oye bien. Ahí sí, pero... Bueno, vamos a ver. Sobre el psicópata. Vamos a ver. A mí no me importa de dónde ha venido ese alma que tiene que pasar por esa experiencia, en este caso, el psicópata. Para mí es una enfermedad y como tal hay que actuar con compasión, con serenidad, aportándole todo lo que podamos para arroparlo y ayudarlo como cualquier. Eso respecto a los psicópatas. Y bueno, y respecto a muchas gracias por vuestra ponencia y no sé cómo lo veis, pero a ver, habéis expuesto los pasos a seguir para alcanzar un discipulado, una aprobación, una educación. Pero ¿no creéis realmente que esos pasos a seguir, cada uno de nosotros elige un camino determinado y que todos los caminos conducen al mismo sitio? Porque como dicen que los caminos son inexplicables, ¿no? Bueno, algo así.
Entonces, mi pregunta, bueno, es decir lo siguiente, vamos a ver, yo hago una diferencia entre lo que es conocimiento y lo que es sabiduría. Podemos tener muchísimos conocimientos, pero carecer de sabiduría. Y la sabiduría, hay mucha gente que conozco que es muy sabia, pero tiene muy pocos conocimientos. Sin embargo, a través de su vida han experimentado las leyes universales, las han llevado a la práctica, viven con ellas, su palabra y su acción, esa coherencia, la llevan a cabo y para mí son, o sea, digo, no hace falta, quiero decir con esto, que los conocimientos son importantes, pero que la acción y el día a día y el ver no problemas, sino oportunidades, como yo decía, que cada día es una oportunidad para ser mejor. Quiero decir, igual como en la yoga, que no hace falta una meditación explícita de meterte en un cuarto y encerrarte y estar solo, porque ahí, alcanzas, sí, esa soledad y ese conocimiento de ti mismo, pero no sería una buena meditación estar igual de bien que en ese cuarto en un bullicio, alcanzar esa serenidad interior en medio del caos o del bullicio. Sí, ¿cómo llegas a eso sin ningún método? Eso es lo que yo te preguntaría. Es no hay métodos. No, a ver, yo lo pondría, vale, El yoga no tiene métodos. Cada individuo, a través de su vida y de su experiencia, alcanza ese método. Es natural. No hace falta nada. Simplemente abrirte a tu ser interior. Entonces, todo te viene dado, no porque lo hayas pedido, sino porque te lo has ganado. ¿Qué quiere decir con esto? Que por mucho que pidas, si no te lo has ganado, no te va a venir, no estás en ese nivel de frecuencia, de vibración. Entonces, el mensaje no te va a llegar. Pero si tú te lo has ganado, seguro que te va a llegar ese mensaje. Porque de alguna forma lo has trabajado, lo has estado viviendo, lo has estado experimentando y ya te pertenece y te va a llegar. Esa sabiduría es un resumen diferente. Por eso digo que todos los caminos, como dice la Roma, quiero decir, que está muy bien que los pasos a seguir para alcanzar esa iniciación a través de la palabra, a través del pensamiento, porque no olvidemos que he dicho las leyes universales. Las leyes universales son muy fáciles y muy sencillas de aplicar, o debería de ser, pero las leyes universales son muy sencillas. Por ejemplo, la energía sigue al pensamiento, a la palabra. Por eso tenemos que ser cuidadosos de lo que decimos y cómo lo decimos y lo que pensamos, ojo. Somos muy responsables de lo que pensamos. Y sabemos que nosotros no somos el pensamiento, ni somos nuestras emociones, o deberíamos de saberlo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Y no alimentar aquello que no tiene sustancia, como se decía. Entonces, si realmente sabemos lo que somos, ahí estriba, yo creo, que esa sabiduría, ¿no? De llegar a comprender lo que realmente somos. Gracias. Nosotras hemos estado y estamos estudiando el modo y la manera, estamos aquí en el mundo físico, de contactar con nuestra alma. Lo de las iniciaciones, pues eso sí que admito que vendrá por añadidura cuando estemos preparados, pero yo tengo un antes y un después. Yo he vivido muchos años ajena al alma. Sabía que no solo era un cuerpo, que tenía un alma, pero no le daba ni el espacio, ni el tiempo, ni la dedicación al alma. Vivía ajena a ella. Entonces, lo que hemos presentado es que por medio de la aspiración, que implica, al contrario de lo que decía ayer Jesús,
que decía que el deseo no se puede matar. Yo no digo matarlo, pero que la aspiración, o sea, el deseo ha de ser transmutado en algo superior. Luego hemos hablado de la meditación como un modo, en un silencio, de contactar con el alma, pero que el vivir en la cabeza, en el ajna y en la caverna, lo tenemos que hacer en cada acto de nuestra vida. Cuando estás, no sé, haciendo cualquier tarea de la casa o cuando estás hablando con un hermano, te has de estar enfocado en esos centros que te llevarán igual posiblemente a una acción que nos ha explicado Luisa más correcta, una atención más plena, una palabra más precisa hacia ese hermano, el apoyo, no sé. La serena expectación. Eso, o sea, nuestra idea era el darnos, yo al menos, darme cuenta de que el alma es algo que está en mí si yo le soy receptiva a ella, que si no me acuerdo de ella, pues posiblemente estará en su meditación permanente y tampoco me estará dando su amor o su influencia. Es lo que pienso yo, ¿no? Que hemos querido expresar con esta charla. El tema de las iniciaciones, claro que sí. Si estamos todos destinados, si ya somos, ya, entonces, lo que pasa es que estamos descorriendo velos e intentando ver cada vez la luz y la claridad en nosotros, que nos permita ver, pues, que hemos vivido en sombras cuando tenemos toda la luz del mundo. Es que con las palabras y con los pensamientos directamente sabemos perfectamente que no somos ni este cuerpo ni este pensamiento, pero lo llevamos a la práctica. Somos capaces de llevarlo a la práctica. Entonces hemos dado unas pautas de un pensamiento, de una auto-observación, un autoaprendizaje, unas pautas para decir, en mi ego me puede la soberbia, en mi ego me puede el mandar a todo el mundo. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo busco más que no tener que quiero, pero es verdad, ahí tengo un deseo. Quiero entender que mi alma sea la que me gobierne, pero todavía todos esos cuerpos, esas limitaciones, eso todavía lo tengo que transmutar. Y no podemos, claro que sí, claro que me gustaría decir, no, yo estoy todo el día conectada con mi alma y voy flotando y veo a todo el mundo como seres de luz, pero no lo veo. Entonces, eso es lo que yo he ido y quería, y eso es lo que es la personificación de la verdad. Claro, la verdad que somos todos uno, que somos todos estamos vinculados, todos somos queremos el plan de Dios, pero en la realidad, a la hora de plasmarlo, todavía no reaccionamos. Y eso es lo que hemos intentado, que gracias a los impulsos los impulsos vibratorios, impulsos eléctricos del alma, podemos corregir ese carácter. Podemos transmutar el ego. Es lo que queríamos mostrar. Yo quería decir que la meditación, como he dicho antes, es el principal instrumento para crecer en conciencia, además de tomarnos la meditación como una actividad de servicio, no solamente. Y en este trabajo os habéis sorprendido a vosotras mismas, porque os habéis introyectado el tema y de repente os habéis dado cuenta que estabais maldiciendo al bobo tonto con el que habéis interactuado. Sí, ha sido muy curioso. Ha sido curioso. Hemos dado que tenemos unas aspiraciones muy grandes, que cuando meditamos somos unas personas muy buenas, como creemos que cree nuestro ego, pero claro, a la hora de la verdad, a la hora de manifestarlo, a la hora de estar aquí, hay dificultades. Y claro, es lo que se le ha dicho antes a María Carmen, la teoría, la intelectualidad de las dos lecciones están muy bien, pero hay que llevarlo a cabo. Y creo que estamos aquí para eso, para trascender el ego, y es encontrarnos día a día.
y acción cada acción. Y entonces también sacará transformado. Bueno, es que casualidad, bueno, no, casualidad no existe. Realmente es que tú, bueno, yo no sé cómo decirlo, ¿no? Que tuvimos un conflicto. Sí, sí. ¿Las dos? Sí, un poco general. Lo que es la forma grupal, que nos pensábamos que era un grupo, un alma grupal y todo Y ha eso. sido pues paso a paso todo lo que ha sido, y bueno, en la anterior ponencia de Rodolfo ha sido vivirlo. Ha sido muy enriquecedor, muy bueno, Gloria. muy especial. Yo quería decir una cosa, Más fuerte. porque Más. Se va a dar que sí. No, bueno, es que esta mañana he oído una frase que decía, que decía que la humanidad no tiene ideas. Y vosotros la habéis vuelto a repetir. Y me he quedado con la cosa, ¿no? Digo, entonces, ya entiendo que no llegamos al mundo de las ideas. Y está mi arquetípico que está muy arriba, ¿no? Pero eso quiere decir que solo funcionamos con formas mentales, que somos pensados continuamente, no nos salimos de bueno, y como que si podéis explicar un poquito más sobre este tema. Sí, Pues mira, no hay ideas originales, todo está ya. O sea, las ideas que nosotros tenemos son ideas, es lo único que podemos compartir, las ideas. Pero esas ideas no somos tan originales que hemos creado nosotros algo nuevo y único. Nos vienen dadas de tradiciones, posiblemente por mentes que han sido iniciadas y avanzadas y se plasman en la sociedad para que evolucionemos, pero nosotros, los pequeñitos, no tenemos ideas nuevas no solo ideas, sino las creaciones también, pues, bueno, a mí me choca como a veces un niño pequeño toca el piano, es un virtuoso, y dices, bueno, pues esto tiene que ser porque en la otra vida pues ha trabajado este instrumento, ¿no? Pero como que un día por la mañana me levanto y tengo una idea espectacular para acabar con una guerra o para paliar el hambre del mundo, eso me parece a mí que a nivel individual no existe. Pero sí que tenemos una influencia como un foco ahí grande que a ciertas personas, como ese niño, que están preparados, pues le dan la oportunidad de que en esta encarnación, aunque sea a un niño, ya está dando ahí unos conciertos y está alegrando artísticamente los oídos y el espíritu de muchos de nosotros y nada más. Yo no sé, todavía no sé si soy capaz de entenderlo en toda totalidad, pero las ideas tienen como un arquetipo en el plano, no sé qué plano, átmico. Entonces, nosotros este micrófono no seríamos capaces de haberlo materializado en este plano, sino realmente ha sentido y ha estado en un pensamiento, en un arquetipo superior. Esto es lo que yo todavía no sé si lo tengo asumido, lo tengo integrado, pero vislumbro algo de eso, ¿no? Entonces, realmente eso está en un plano elevado y son los maestros, los iniciados, los que tienen esa recepción, porque realmente todo es energía y recepción y emisión, ¿no? Entonces nos lo van pasando a través que vamos llegando y según nuestra evolución vamos percibiendo la verdad de todo eso. Entonces, claro, nosotros con nuestro nivel de vibración vamos a recibir unas ideas que nosotros sí que le vamos a dar
un tono según nuestra vibración, según nuestros rayos, según nuestro... Y entonces hay que lograr una creación, pero realmente es lo que es otras grandes mentes que he hablado yo antes, es que según su evolución son más receptivos a nuestros maestros, a la jerarquía, y ellos nos lo van pasando. Y por eso es tan importante que la masa, que todos nosotros estemos también receptivos y estemos en plano ¿para qué? Para que eso no haya distorsiones, porque claro, yo puedo verlo, pero bajo mi vibración, entonces puedo distorsionar el arquetipo, la idea original. A ver, te lo cuento como todavía lo entiendo, ¿eh? Un poco el trabajo de un nuevo grupo de seguidores. Sí, claro, el nuevo grupo de servidores es un foco receptivo que emana y que nosotros podemos ayudar, que en nuestra medida también aportaremos en nuestro grado de evolución y estamos al servicio de eso. Porque claro, una cosa claro, aquí la jerarquía no puede. El libre albedrío está, entonces no puede influir. Claro, nos dan una serie de pautas, nos dan una serie de guías en las que nosotros podríamos ser receptores de eso. Y claro, es limpiar, purificar, acondicionar todos nuestros vehículos para poder tener una recepción y que haya las menos distorsiones posibles de las ideas. Sí, bueno, yo voy a decir que es conciencia grupal, además, eso que viene, bueno, a través de una persona, pero es para todos, no es de persona. José, ¿me permites ya desde aquí compartir lo que ha dicho la compañera? Porque verdaderamente el mundo de las ideas es esta parte de nuestro trabajo correctísimo. Es decir, hay un plan de evolución. ¿Está relacionado con lo que estaban diciendo? Sí, sí. Sí, me refiero al hecho que, lógicamente, hay un plan evolutivo y ese plan evolutivo se comunica a la humanidad por las ideas. Eso es perfecto, eso es correctísimo, ¿no? Totalmente asumido por todos, ¿no? Claro, la atmósfera en donde vivimos, la atmósfera mental, astral, está llena de muchos miasmas y defectos. Esa es parte de nuestro trabajo como parte integrantes del nuevo grupo de servidores, ¿no? Como están en una cuestión más elevada, nosotros como aspirantes vamos a ir detrás. Pero, lógicamente, nosotros aquí estamos creando un egregor. Nosotros estamos escuchando y nos estamos abriendo a esas nuevas energías. Ese egregor no es más ni menos que la forma mental que se está produciendo conjunta que va a ser impactada o que va a ser receptiva de una idea, que esa idea, pues en un momento determinado, se ampliará, será llegada a la humanidad por las personas que buenamente, con buena voluntad, han brindado ese camino, ese sendero para que la idea impacte y en cambio en la sociedad se lleve a cabo. Todos sabemos lo que pasó en el Renacimiento. Todos sabemos que efectivamente, debido a que la sociedad pudo dar ese impulso, hubo un cambio en el arte de la sociedad y el resultado fue correcto. Conclusión, que efectivamente esa es parte de nuestro trabajo, permitir que las ideas puedan llegar al grueso de la humanidad. Y este hecho me da mucho respeto, mucho miedo. Me parece que es la primera vez en mi vida que tengo algo como esto. Vamos a ver si recupero lo que quería comentar.
En el estudio vosotras habéis hecho tan profundamente, no sé si en algún momento ha aparecido, digamos, la idea de que a la hora de estudiar lo que estabais estudiando, paralelamente en el mundo, en diferentes culturas y en diferentes grados de modelos, estaban haciendo lo mismo, pero con sus códigos, con unos códigos diferentes de los que aquí estamos tratando y escuchando. Entonces, si me permitís, el modelo como código, quiero decir, por ejemplo, el código de circulación que tenemos aquí y eso que nos sorprende tanto a veces cuando miramos algún país asiático, donde vemos 500.000 motos, ¿vale?, cruzándose unas con otras, y desde nuestra posición no entendemos cómo no se matan. Es decir, porque aquello para nosotros es absolutamente imposible gestionarlo con nuestro código de circulación y con nuestro método, el aprendizaje que tenemos. Entonces la cuestión es, yo siempre me hago preguntas raras de estas y si lo trasladamos al campo espiritual, ¿vale?, para esos millones de personas que siguen otros códigos y que tendrán personas tan ocupadas y preocupadas como podemos estar nosotros debatiendo sobre su modelo de cómo pasan 500 motos para aquí, 500 motos para allí, y quién es el que circula, cuál sería el modelo para circular mejor. Si realmente esto, frente a, digamos, permitirme la expresión, juez, ¿vale? Permítanme la expresión, ese juez, que ya sabemos que somos nosotros mismos y tal, pero que en definitiva, a esta luz que queremos llegar, ¿hay algún método que sea mejor que otro? Y en nuestra proximidad, a mí una de las cosas que me sorprende muchísimo, porque yo no sería capaz en principio de hacerlo, es ver cómo en Barcelona, casi cualquier calle o plaza importante que vayas, ves cada día 2 o 3 personas detrás de un faristol, no sé cómo se llama, con unos folletitos allí, un atril, vendiendo a Dios, que serían los testigos de Jehová o toda esta gente y tal, ¿no? Que yo creo que ellos también deben hacer reuniones y tal para... entonces, si las personas que están allá o las que estamos aquí, aunque estemos en un método, digamos, que para el otro es totalmente contradictorio o que no tiene sentido, realmente delante de esta entidad superior se valoraría igual, es decir, tendría, digamos, los mismos beneficios. Yo creo que la verdad es una verdad. Los medios que cada persona elija para llegar a ella son formas y lo importante es el contenido, no la forma. La forma siempre tiende a ser un instrumento, pero que para uno es válido, para otro no. Y en el fondo lo importante es, según unas culturas, llevar a Dios, según otras, la iluminación. Nosotros, pues humildemente, queremos que el alma sea nuestra guía en el día a día, sin más pretensiones, porque creo que es mucha pretensión ya esa. Entonces otra persona necesitará pues, otros tipos de vía. Lo importante es dónde lleguemos y que la vida que estamos viviendo, que es la más importante de todas,
ni el karma, ni las reencarnaciones, ni qué más nos da. Lo importante es hoy, el momento presente. Pues que sea productiva, que sea de avance para nuestra alma. Y no sé, creo que no tengo más que decir, que es un poco lo que siento. No. ¿Está bien? Rosa. Sí, bueno, primero darle las gracias por el trabajo. Y nada, yo era al hilo de lo que habíais comentado sobre las ideas, pero creo que ya lo habéis dicho todo, ¿no? Pero bueno, realmente yo también creo que las ideas estas nuevas, pues sí que está todo ya ahí. Lo que pasa que, bueno, según nuestra vibración, según el silencio que podamos hacer, según nuestras comprensiones, pues yo creo que según como vayamos teniendo pequeñas comprensiones, pues podemos ir captando algunas ideas, porque las ideas son muchísimas. Y claro, no todo el mundo está preparado para comprender estas ideas. No hay que ver nada más, bueno, pues Krishnamurti, que cuando empezó con estas nuevas ideas de la no dualidad, de la atención, del silencio, yo creo que no se comprendía. Ahora es cuando estamos empezando a comprender todas estas cosas que él decía, ¿no? Y eso, que realmente las ideas están y que creo que van bajando a través de seres humanos. Conforme la humanidad va necesitando, ¿no? de estas ideas. O sea que, por supuesto, que ya está todo, que nosotros no nos vamos a inventar nada. Bueno, pues como habéis visto, ha sido una sesión extendida. Y yo creo que la hemos disfrutado. Y ahora Jesús va a recitar un mantra para cerrar. Después Ana recitará otro, nos ponemos de pie. También recordaros que esta noche a las 10 se va a proyectar un éxito internacional continuado a los 2 documentales que ya tuvimos la ocasión de disfrutar ampliamente en Logroño. Un documental denominado Samadhi, la senda sin camino. Tiene 1 hora de duración y es una verdadera delicia.